Desde la Universidad de La Laguna hablamos de atención temprana y autismo. Y hoy estamos con Teresa Luis. Ella es pedagoga, especialista en autismo y directora técnica del Servicio de Atención Temprana de Apanate. Bienvenida, Teresa, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María, y a ustedes por contar conmigo para esta entrevista y poder contarles pues mi experiencia como especialista en autismo y directora del Servicio de Atención Temprana. Muchas gracias a ustedes. Estamos aquí en el campus de La Laguna y no es casualidad, ¿no?, este sitio que hemos elegido. Pues sí, mira, cuando ustedes me preguntaron en qué sitio podíamos grabar la entrevista, lo primero que me vino a la cabeza fue un parque. Pues primero porque está asociado a los niños y al juego y bueno, había pensado en un parque que está a 30 kilómetros aquí, en el municipio de La Orotava, muy cerquita de la sede de Apanate Norte, y un sitio, bueno, pues con el que fui con muchas familias y con sus niños a trabajar, ¿no? Y también pues ese lugar tenía un valor sentimental porque también a lo largo de la infancia fui muchas veces con mis hijos a jugar. Sin embargo, es un sitio un poco complicado para grabar, así que al final pues bueno, decidí que fuera la Universidad de La Laguna. Y bueno, pues porque aquí se combinan investigación y conocimiento, ¿no? Yo creo que es algo fundamental también en la atención temprana y en el autismo. Seguir investigando pues para mejorar, ¿no? Nosotros tenemos muchos estudiantes de logopedia, de psicología y de la universidad en general que solicitan hacer sus prácticas en Apanate. Entonces, bueno, pues yo creo que ellos también representan el futuro, ¿no? Serán los futuros profesionales y en ellos tenemos también depositadas la esperanza de una mejor atención temprana. Pues vamos a empezar a iniciar esta conversación en el marco del Día de la Atención Temprana y me gustaría hablar, Teresa, de la familia, de esas familias que llegan con un primer diagnóstico de autismo. ¿Con qué información llegan y se sientan en esa primera cita? ¿Con qué sensaciones? Pues mira, María, si tuviera que resumir en una palabra, yo te diría que las familias llegan desorientadas y la sensación es preocupación. Ellas llegan normalmente muy preocupadas. Hay muchas familias que no han escuchado nunca hablar de autismo, no saben lo que es la atención temprana y lo que han hecho es buscar la información a través de, bueno, pues de redes sociales, en algún foro de familia. Entonces llegan sin saber realmente qué es y luego hay que hacer un trabajo de desmentir pues toda esa parte de mitos, ¿no?, que han escuchado y que realmente pues no tienen la información del servicio, ¿no?, o de lo que es y lo que les pasa a sus niños. Claro, porque cuando llegan a esta primera cita muchas veces la familia, yo creo que se hacen esa pregunta de ¿y qué hago ahora? Desde atención temprana, ¿cómo podemos acompañar para que no se sientan solas, para que no tengan esta sensación, no estén perdidas en estos primeros pasos? Yo creo que el primer paso es dotarlas de información, o sea, si tú no tienes información no vas a sentirte segura, ¿no? Entonces yo creo que primero tienen que tener la información, pero la información también de qué es el autismo, en nuestro caso que somos un centro específico para autismo, qué es el autismo, porque a veces nadie les ha explicado, les han dado un diagnóstico, pero no les han dicho qué es el autismo, ¿no? Luego también saber los recursos que hay, e incluso las metodologías, ¿no?, para trabajar, que tú puedas elegir también. Yo creo que hemos confundido la intervención precoz, o sea, actuar rápidamente cuando un niño detectamos algún problema en su desarrollo, con la rapidez. Queremos empezar a trabajar directamente ya con el niño, ¿no? Y yo creo que es fundamental trabajar con las familias, explicar, primero hay que explicar qué es el TEA, incluso explicar el desarrollo evolutivo. A veces es importante también detenernos y que la familia pueda entender qué le está pasando a su niño, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primordial. Luego yo creo que también sentarte a crear un espacio donde la familia, primero crear un vínculo con la familia y también tener en cuenta sus preocupaciones y necesidades, ¿no? Porque no puedes trabajar directamente objetivos o necesidades en el niño si no tienes en cuenta su entorno, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental pues toda esa parte, empezar por la información y luego tener en cuenta las características de cada familia en particular.
Claro, porque muchas veces estos primeros momentos como que las familias entran en esa vorágine de citas, informes de un profesional a otro, ¿no? Entonces parece que esta atención temprana siempre nos ha entrado mucha prisa. ¿Estamos dedicando el tiempo y la atención que se merece al proceso en sí? Creo que eso depende un poco del modelo de la intervención, ¿no? Si nos vamos a los servicios públicos, aquí en Canarias, por ejemplo, los servicios públicos que siguen a lo mejor un modelo más clínico, yo creo que no se atiende a las familias, no se les acompaña desde ese lado, sobre todo porque hay muchas que nos cuentan incluso que esperan en la sala de espera. Los profesionales atienden a sus niños, los devuelven y ni siquiera, pues a veces nos trasladan, no sé lo que están trabajando con él. Entonces ahí evidentemente no se les está acompañando, ¿no? Nosotros trabajamos bajo el paradigma ecológico, que es donde el niño no solo es el centro de atención, sino que también es la familia y el entorno, ¿no? Además, lo dice la propia ley de atención temprana, que hay mucha gente que nos dice que, bueno, pues nosotros que trabajamos con un modelo centrado en la familia como algo innovador, y no es algo innovador, ¿no? Ya lo dice la propia ley de atención temprana. Entonces, nosotros sí que estamos desde hace unos años pues trabajando con las familias desde ese acompañamiento. Incluso hemos mejorado nuestros protocolos de acogida. Antes directamente empezábamos a trabajar con la familia y luego les empezábamos a explicar pues bueno, qué era el autismo, qué está pasando. Ahora dedicamos una sesión o las que sean necesarias para sentarnos con la familia, recoger la información, pero y con tiempo y con tranquilidad, escuchándolas de verdad, porque tienen mucho que contar desde sus preocupaciones, cuáles son sus prioridades. Yo creo que ese acompañamiento tiene que ir al ritmo que cada familia en particular necesita, ¿no? Hay familias que, bueno, pues empiezan a entender el autismo y a sus niños a la primera, entonces vas un poquito más rápido, ¿no? Incluso en las estrategias, pero hay familias que necesitan mucho tiempo para poner en práctica las estrategias porque tienen que entender esa parte también. Porque dentro de esta atención, de este modelo también centrado en la familia, si no me equivoco, Teresa, habéis empezado también a trabajar desde el enfoque, desde el modelo PACT. ¿Ha supuesto esto un cambio en el modelo de trabajar, de apoyar y acompañar a la familia? ¿Qué ha supuesto en vuestra entidad? Bueno, yo siempre le digo a mi equipo que no se trata de reproducir en casa lo que veníamos haciendo en las aulas de atención temprana, ¿no? Yo creo que lo que se trata es poner a la familia en el centro, ¿no? Que ellos son el foco, la familia y luego el niño, ¿no? Entonces, ahí es cambiar de rol. El rol del profesional ya no es un rol de experto, donde tú vienes y le dices la estrategia y esto es lo que tienes que hacer. Yo creo que lo que nos ha ofrecido PACT es trabajar desde la reflexión. Es un cambio para el profesional también, porque siempre veníamos de ese trabajo como muy dirigido, ¿no? De decirle a la familia, oye, tu niño tiene esto y tienes que hacer esto. Ahora tú haces reflexionar a la familia, ¿no? ¿Por qué crees o qué estaría bien que pudiéramos hacer en esta situación? Entonces yo creo que PACT nos ha dado esa oportunidad de aprender a hacerlo desde ese otro lado, de hacerles reflexionar, pero además teniendo en cuenta las fortalezas del niño y de la familia, porque siempre la mirada del profesional había sido como más desde el déficit, ¿no? Esto le pasa a tu niño, esto le falta. Sin embargo, pues este modelo que trata de aumentar el desarrollo, ¿no? de la comunicación en niños, que puedas trabajar con la familia en una situación natural para ellos, que es jugando, y también para las familias, que al final estoy en casa, estoy jugando con mi niño, no me crea tanto estrés el tener que salir de casa para preparar una sesión, sino ya estoy en mi propio contexto, ¿no? Entonces, para mí, ver a las familias que están cómodas haciendo esto hace que ellas también se permitan participar de una manera más relajada, y esto me parece que es fundamental, sobre todo en atención temprana, ¿no? Que ya decías antes, María, que ya van corre, que es el diagnóstico, que si vamos a terapias, pues yo creo que esto es fundamental. Porque podemos decir que está habiendo un cambio de mirada, un cambio de paradigma incluso, ¿no? en esta atención temprana.
Incluso a los profesionales se nos han podido pasar algunas cositas de largo en estos años de intervención, bueno, todo cambia. ¿Qué le diría a un profesional de atención temprana que tiene que tener en cuenta, que es fundamental en su día a día, en su acompañamiento a la familia? Yo creo que es el cambio de rol. El profesional en atención temprana no puede ser un profesional donde tu postura es de experto. Yo creo que tiene que tener muy en cuenta que eres una persona de apoyo. Y lo primero que tenemos que hacer es pues el respeto, ¿no? Desde la ética, respetar el ritmo de la familia, pero también su cultura, su religión, porque a veces nosotros también venimos con nuestra mochila y nuestras cosas y nuestras ideas preconcebidas del concepto de familia, del concepto de rutina. Entonces ahí yo creo que hay que dejar a un lado los prejuicios y empezar a trabajar en equipo con la familia y ponernos siempre de su lado para lograr que ellas participen desde ese lado, ¿no? Desde la empatía, el respeto y hasta te diría desde el cariño, ¿no? de entender que, bueno, pues que ellos también pasan por sus procesos de duelo y que para ellos también es difícil. Entonces yo creo que para mí esto es lo fundamental en el profesional. Claro, porque muchas veces esta realidad del profesional en la sala, en esa atención al peque con autismo, es muy diferente a la realidad que vive una familia en su día a día con su hijo o con su hija. ¿Cómo podemos acercar esa realidad del día a día de la familia al apoyo, al asesoramiento que podemos hacer como profesional de atención temprana? Yo lo que veníamos hablando, yo creo que es acompañar a la familia en su contexto, teniendo en cuenta sus rutinas, incluso sus necesidades, qué es lo que pasa en su día a día y cómo puedes ayudar. Porque al final lo que se trata es de trabajar con objetivos funcionales, que tengan sentido para las familias. Yo siempre digo que si las familias no entienden una estrategia, va a costar muchísimo ponerla en práctica. Si tú estás en su contexto, estás trabajando y está entendiendo el por qué esa estrategia es útil y le va a resultar de verdad útil, al final las familias van a poder, tenerlas de su lado para que ellas sigan trabajando esos objetivos que hemos planteado, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo es desde la observación y teniendo siempre en cuenta pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? Su realidad, y que ellas sean las que prioricen por dónde empezar a trabajar también, ¿no? Porque a veces, pues eso, lo que decíamos antes, en nuestro rol de experto, pues nosotros somos los que imponemos, bueno, pues esto es lo que vamos a trabajar con el niño porque es lo que creemos necesario. Sin embargo, cuando entras al contexto del hogar y hablas con la familia, te das cuenta que esa es otra realidad. Entonces, hay que trabajar con su realidad. Salir fuera, ¿no? Estar en Sí, sus contextos. exacto. Porque luego hay otra parte, estamos hablando mucho de familias, ¿no? Y creo que a veces hay un tema que se nos olvida, que es toda la carga emocional que implica para una familia este proceso. ¿Estamos acompañando a nivel de bienestar emocional a las familias? Mira, yo creo que es como lo que hablaba antes, depende del modelo de intervención, ¿no? Desde el modelo centrado en la familia yo creo que hay un acompañamiento emocional. Bueno, pues al principio las familias llegan, ¿no? Y lo que hablábamos en su proceso de duelo y tú les acompañas, pues eso, ¿no? Explicando qué le pasa a su niño, intentas acompañar del respeto. Es verdad que, bueno, pues como te decía, desde un modelo más clínico, pues si tú dejas a la familia afuera, ni siquiera le preguntas cómo ha ido el día, pues poco apoyo emocional le estás dando. Sin embargo, sí es verdad, María, que hay muchas familias que traen detrás, bueno, pues mucha carga, pues mucho estrés, también problemas a veces de ansiedad o depresión en el que a veces el profesional de apoyo no tiene todas las herramientas para abordar, y ahí es verdad que yo creo que hay que tener un acompañamiento psicológico y yo creo que hay que reivindicar también, ¿no? Que las familias puedan tener ese apoyo desde figuras profesionales que sepan de verdad pues apoyarlas y acompañarlas en ese proceso. Nos queda mucho por hacer, ¿no? En bienestar emocional de la familia. Sí, y mucho que reivindicar, María, sí. Bueno, para todas esas familias que acaban de recibir un diagnóstico, que empiezan este camino de la atención temprana, del apoyo, del acompañamiento a su hijo o su hija con autismo,
¿qué les diría a esta familia? Yo creo que lo más importante es que siempre busquen información en fuentes fiables, ¿no? Que también se informen de los recursos y de las metodologías de intervención que hay, ¿no? Porque no todas son iguales y yo creo que es importante, ¿no? Tener esa información, estar bien informados, porque yo creo que para tomar buenas decisiones tenemos que estar informados primero, ¿no? Y luego, por último, yo quizás lo más importante es que las familias reivindiquen sus derechos. Yo estoy siempre diciéndoles que ellas son lo importante, que ellas son el foco. Entonces, lo dice la ley de atención temprana, entonces yo creo que ellas también, pues desde nuestro rol de profesional, que es empoderar y capacitar a las familias para que no sean dependientes del profesional y puedan defender también los derechos de sus hijos, en este caso los derechos de sus hijos con TEA. Entonces, que estén presentes, que puedan estar presentes en las sesiones de sus hijos y bueno, pues ya hablábamos antes que hay servicios públicos donde no te permiten entrar o no te permiten a lo mejor trabajar en el contexto natural, pero sí reivindicar, oye, yo puedo entrar en la sesión, aunque no vengas a casa, puedo entrar en la sesión y me cuentas cómo es la estrategia y me cuentas qué estás trabajando, ¿no? Igual que en los colegios. Yo creo que la coordinación es fundamental, no podemos dejar a la familia afuera porque al final el niño sin su familia no hacemos nada. Entonces yo creo que reivindicar los derechos es lo más importante. Muchísimas gracias, Teresa. Un auténtico placer estar este ratito, esta conversación contigo, en el que hemos subrayado la importancia de poner a la familia en el centro, de cuidar de su bienestar emocional y de salir a los contextos reales y reivindicar los derechos de todas las familias, de la atención temprana y del apoyo a las personas, a los peques con autismo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, el placer es mío. Gracias.